Amén, amados, les saludamos con la paz del Señor, agradecido de estar Señor. nuevamente, desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Gracias, Jesús. Gracias le damos al Señor por todos aquellos que nos están mirando, que el Señor los bendiga. Y bueno, amados, estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Y bueno, queríamos recordarle los días de programas de radio, que son los días lunes y los días viernes. Está el pastor de 9 a 10 de la mañana, usted lo puede escuchar. Y también nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 de la mañana y los días viernes de 13 a 14 horas, amados. Queríamos recordarle también las reuniones virtuales que estamos teniendo los días martes a las 20 horas. Sí, Si usted desea conectarse a las reuniones virtuales que se hacen por medio de Messenger, usted nos puede mandar un mensaje al 15 54 13 09 99, 15 54 13 09 99, o un mensaje a la última trompeta filial Virrey del Pino, y nos hace saber de que quiere participar de la reunión. Entonces nosotros lo introducimos en la reunión el día martes. Después tenemos reuniones presenciales, los días miércoles a las 19 horas, los días sábados a las 19 horas y el día domingo a las 9 de la mañana tenemos reunión presencial en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Así que le invitamos, amado, que usted nos visite y pueda compartir con nosotros la palabra del Señor. Saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando, a nuestro amado pastor Ramón Encina. Gracias, Y bueno, deseamos que esta palabra que vamos a compartir sea de bendición para ustedes, amados. Le voy a dar a mi esposa que salude. Les saludo con la paz del Señor. Gracias al Señor por este día que hemos pasado, hermoso día, ¿no? Porque tuvimos culto a la mañana. Gracias al Señor. Es la comunión de todos juntos, ¿no? La comunión entre los hermanos. Amén. Es algo que no se puede suplantar, sustituir. Hacemos reuniones virtuales, nos llamamos por teléfono, nos mandamos mensajes, pero la reunión todos juntos, presencial, es algo que no podemos dejar de hacer, Amén, ¿no? gloria a Donde Dios. todo el cuerpo está reunido en ese lugar, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? Y gracias al Señor que nos ha permitido en esta mañana poder tener nuestra reunión, ¿no? Que el Señor esté bendiciendo y así a todos aquellos hermanos que también han tenido sus reuniones, se han reunido con los hermanos, ¿no? Gloria al Señor por eso, ¿no? Porque podemos manifestar al mundo de que somos uno. Amén, gloria a Dios. Y el que sale beneficiado es la cabeza. Aleluya. Cristo, toda la gloria se la lleva el Señor. Amén. ¿No? Gracias al Señor. Amén. Amén, amado. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra. Amén. Gloria a Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú nos sostienes a través de ella. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en nosotros, Gracias, Señor, por Señor. tu vida en nosotros. Te rogamos, Señor, que tú nos uses conforme a tu voluntad, que tú hables, Señor, a través de nuestras vidas, Señor, aquellas almas que están pasando por necesidad, por luchas, por pruebas, Señor, para que puedan ser fortalecidas a través de esta gracia, Señor. Bendice a cada una de las personas que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, amado. Vamos a leer ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. Acá en el capítulo 9 nosotros vemos la figura del tipo de culto, ¿no? De la forma de culto. Acá el Señor nos muestra cómo Él dispuso la formación del tabernáculo, las diferentes partes que había en el tabernáculo, el altar de bronce, el altar de oro, el lugar santísimo, el lugar santo, la fuente del lavacro y todas esas cosas que había en el tabernáculo, ¿no? Y cómo los sacerdotes y el sumo sacerdote tenían que ofrecer culto a Dios dentro del tabernáculo. Todo eso está mencionado acá en el capítulo 9 del libro de Hebreos. Pero no lo vamos a trazar todo nosotros. Nosotros queríamos ir al capítulo 9 en el versículo 13 y 14 y tal vez sigamos un poquito más adelante. Amén. Vamos a leer ahí. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más, gloria al Señor, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjese, qué maravilloso, Gracias, ¿no? Señor Qué maravilloso acá lo que la palabra del Señor nos dice. Porque dice, si la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice, y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, ¿vio? Aquellos que habían cometido falta,
¿Vio? Había que aquellos que habían cometido falta. Podríamos leer ahí en Levítico 16, versículo 15 y versículo 16, para entender un poco, ¿no? Y después vamos a leer ahí en Números 19, 9. Levítico 16, versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, Sí. y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Fíjese que maravilloso, ¿no? Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Fíjese, y todo eso se purificaba así, por medio de la sangre de este becerro o de este macho cabrío que se ofrecía, ¿vio? Porque dice, tomará luego de la sangre del becerro. Voy a hacer un poquito más arriba. Dice, y hará traer a Aarón el becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará su incienso lleno de brasa de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo, ¿vio? Al lugar santísimo, detrás del velo, ¿vio? Lo llevará al lugar santísimo, a donde ahí descendía la presencia de Dios, y solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí, solamente una vez al año. Y lo que siempre resaltamos, que como eran hombres terrenales, como dice la palabra, los que entraban allí, dice que ellos tenían que entrar atados por una soga alrededor de su cintura o en su pie o en su tobillo, porque si la ofrenda no era acepta, el sacerdote caía muerto ahí. Entonces nadie podía entrar a sacarlo, tenían que sacarlo de esa manera. Nadie podía entrar a sacarlo porque como no había sido aceptada la ofrenda, entonces todavía seguía siendo impuro el pueblo, y si entraba algún impuro ahí, caía muerto. Fíjese. Y dice, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. El propiciatorio era la tabla que estaba sobre el arca, revestida de oro, sobre la cual el sacerdote ponía la ofrenda, ¿vio? Y entonces dice, y el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera, dice, fíjese, tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre, fíjese. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Primero era por él y por sus hijos, por los levitas, y después era por el pueblo. Fíjese. Y porque si él no era aceptado, si él no era acepto delante de la presencia de Dios por medio del sacrificio que él ofrecía, no podía presentar la ofrenda después, por el pueblo. Fíjese. Y entonces dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, dice, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, fíjese, y así nos purificó el Señor, ¿vio? Por medio de su propia sangre. Él entró, dice la palabra en el libro de Hebreo, él entró, dice, en el santuario, dice, en el lugar santísimo, no de esta creación, dice, no hecha de mano, sino en el cielo mismo, dice, y no con sangre ajena, sino por su propia sangre. Él entró allá, y por medio de su sangre nos santificó a todos nosotros. ¿A quiénes? A los que hemos creído, los que hemos nacido de nuevo. Amén, gloria a Dios. Fíjese, y entonces dice, así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Y de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, al cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Fíjese. ¿Y qué es lo que hacía esa sangre? Limpiarnos exteriormente. Claro, lo cubría la falta, pero no la borraba, ¿vio? No la borraba.
Y ahí es donde nosotros queremos entrar hoy, ¿no? Gloria a Dios. Que no la borraba. Y eso de que no la borraba tiene que ver con la conciencia del hombre. ¿Vio? Estas cosas lo purificaban exteriormente al hombre, pero su conciencia no era purificada. Entonces, en su conciencia, el hombre estaba siendo acusado siempre delante de Dios por el pecado que había cometido. Fíjese, porque la sangre, por eso dice acá la palabra de Dios en el libro de Hebreos, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la vaca, de la becerra, dice, de la ceniza de la becerra, rociada en los inmundos, ¿vio? Porque ese era otro rito, por decirlo de alguna manera, que también se hacía para la purificación del pueblo, que el hombre tenía que el pecado era pasado sobre este animal, que era una vaca, y ese animal era consumido en el fuego. Y después esa ceniza de ese animal era esparcida sobre aquel que cometió la falta 7 veces. Fíjese. ¿Vio? Y entonces dice, pero dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada en los inmundos santifica para purificación de la carne, ¿vio? Para purificación exterior, ¿vio? ¿Cuánto más dice la palabra del Señor? Y eso es lo más maravilloso. Gloria a Dios. ¿Cuánto más dice? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, dice, sin mancha a Dios. ¿Vio? Sin mancha a Dios. No había ningún defecto en Cristo por eso se cumplió la figura. Vio que cuando ellos ofrecían el cordero, dice que no tenía que tener ningún defecto. No podía ser chueco, no le podía faltar un ojo, no podía tener piojo, no podía tener ningún tipo de defecto. Porque si no la ofrenda era imperfecta. ¿Vio? Y dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero perfecto era. ¿Vio? Y Él vino para ofrecerse en sacrificio por nosotros. Todo lo que venías hablando, ¿no? En el 9:9 de Hebreos dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Amén. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ¿no? Sino que era exterior, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Claro. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fíjese qué maravilloso. Gloria ¿no? a Dios. Porque mientras vos leías eso, pensaba que dice la palabra, uno mayor que el templo está aquí entre vosotros, dice. El tabernáculo tuvo su tiempo. Después vino el templo de Salomón. Pero después vino el Señor Jesucristo. La realidad de ambas cosas. ¿Vio? Por eso cuando el Señor, hablando en alegoría, aunque Él le hablaba, ¿vio? Ellos no podían entender porque el entendimiento de ellos estaba cegado, de los fariseos y de los seduceos, ¿no? Pero cuando el Señor le dijo a ellos, he aquí que yo, dice, derribaré este templo y en 3 días lo levantaré. Pero Él no estaba hablando del templo que es hecho de manos, sino que Él estaba hablando de su cuerpo. Y cuando dice que el velo, si bien dice, según la historia, dice que el velo del templo se rasgó a la mitad, Él no se estaba refiriendo tampoco a eso, sino que Él se estaba refiriendo a su cuerpo, que iba a ser partido. Pero si bien se cumplió, que el velo del templo se rasgó a la mitad, porque dice que cuando Jesús exclamó y entregó el Espíritu, dice el velo del templo se rasgó a la mitad. Y eso quiere decir, hermano amado, que el Señor nos dio entrada por su sangre a esta gracia. Ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, fíjese. ¿Y eso cómo se logró? Por medio del derramamiento de sangre. ¿Vio? Porque Él se ofreció a sí mismo. Fíjese qué maravilloso. Y no, como dice ahí, no derramamiento de sangre de toros, de machos cabríos, de cenizas de la becerra rociada a los inmundos, sino por su propia sangre. Fíjese qué maravilloso. Y fíjese que cuando Él derramó su sangre, abrió el camino nuevo y vivo al Padre, que eso es la figura de que el velo del templo se rasgó, ¿vio?
y sino que Él limpió. Ahí fue cuando el Señor limpió nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Ya no hay nada que nos acuse. Claro, porque ¿por qué piensa usted que nadie se podía acercar al lugar santísimo? Nadie podía entrar ahí, solamente el sumo sacerdote. ¿Vio? ¿Y por qué? Porque su conciencia la acusaba. Gracias, Señor. Pero ahora ya la conciencia no nos acusa, porque nosotros ya no tenemos conciencia de pecado. Gloria a Dios. El Señor a la conciencia de pecado la llevó a la cruz, la crucificó, la mató y la sepultó. Ahora nosotros tenemos una limpia conciencia. ¿Vio? Tenemos la mente de Cristo, tenemos limpia conciencia, y con esa limpia conciencia podemos servir a Dios. Fíjese, ya no hay nada que nos acuse. Antes y hoy al hombre en su pecado le acusa su conciencia. Por eso leíamos ahí acusándole o defendiéndole su razonamiento, dice la palabra de Dios. Ese dice en Romanos 2.15. Vamos a leer ahí. Saludamos a los hermanos que nos están viendo. Gracias, Señor. A mi mamá y a la hermana Marcela Núñez. Señor le bendiga, amada. Gracias, Señor. En el 14 dice, Romanos 2.14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Fíjese qué maravilloso. Estos gentiles que no habían recibido la ley, dice la palabra de Dios, eran ley para sí mismos. ¿Vio? Eran ley para sí mismos, dice. Entonces dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, por naturaleza, ¿vio? Sin ningún esfuerzo. ¿Vio? Sin ningún esfuerzo, dice. ¿No? Por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Vio? Y hoy dice la palabra del Señor que Él escribió la ley en nuestros corazones. Y ahora la justicia de la ley se cumple en nosotros, se manifiesta en nosotros por medio de esta vida que hemos recibido y no por nosotros. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Pero bueno, ese es otro tema, no quiero entrar ahí. Estábamos leyendo ahí que dice acusándole o defendiéndole su razonamiento, dando testimonio su conciencia. Fíjese. Y a ellos les acusaba en su pecado, pero hoy la conciencia, la cual Cristo limpió por su sangre, ya no nos acusa a nosotros. Ya no recordamos más. ¿Vio? Por eso usted tiene, hermano, hermana, usted tiene que identificarse con lo que usted es. Porque muchas veces viene Satanás, ¿vio? ¿Con qué viene Satanás? Con los dardos de fuego del maligno, dice Efesios capítulo 6. ¿Vio? ¿Y qué son los dardos de fuego del maligno? Son pensamientos de él que nos hace creer que a nosotros, que son nuestros, ¿vio? Y que nos dice, no, pero si vos, cuando vos estabas en el mundo, vos hacías esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. No, pero ese al que vos estás acusando, ese murió en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Ese murió, fue sepultado y no resucitó. Lo que resucitó fue una nueva creación en Cristo. Y ese que resucitó como una nueva creación en Cristo, tiene una conciencia limpia. Porque el Señor Jesucristo nos limpió nuestra conciencia de obra muerta por medio de su sangre para que sirvamos a Dios. Gracias, Fíjese qué maravilloso, hermano. Y ahí está nuestro descanso. Ahí está nuestro descanso, que ahora no hay nada que nos acuse a nosotros. ¿Vio? No hay nada. Y cuando Satanás va delante de Dios, como dice ahí en el libro de Job, que vinieron los hijos de los hombres y también vino Satanás delante de Dios, dice, para acusarle. Y en el libro de Apocalipsis, dice algo que va a acontecer en el tiempo futuro. Dice, ha caído, dice, el acusador de nuestros hermanos. Pero mientras tanto hoy él está queriendo acusarnos a nosotros. ¿Vio? Con falsos testimonios. ¿Vio? Pero gracias al Señor que Él limpió nuestras conciencias de obras muertas para que le podamos servir a Él. Alabado sea su nombre. Dios, qué maravilloso, hermano. Es que eso trae tanto descanso, tanta tranquilidad, de que ya no hay nada que nos acuse. A veces no que nos acuse a alguien, una persona, sino que estando solos nosotros, nuestra conciencia nos acusaba todavía. Amén. Por eso dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿no? Y nunca más resucitado, sino que ahora lo que resucitó es una nueva creación, ¿no? Fíjese qué maravilloso. Tener una conciencia de reposo. ¿Vio? Una conciencia, no, mi conciencia está limpia. ¿Vio cuando una persona dice, se lo acusa de algo y dice, no, mi conciencia está limpia, yo no hice tal cosa? Y él vive tranquilo.
Vive tranquilo. No, pero por allá se está diciendo, mira, si a mí la conciencia no me acusa. Hay un versículo que dice, si la conciencia no nos acusa, paz tenemos para con Dios, dice. Es como el corazón dice ahí. ¿Vio? Si el corazón no nos acusa, ¿vio? Si tu corazón no te reprende, dice, paz tenemos para con Dios. Fíjese, si la conciencia no nos acusa a nosotros de nada, ¿vio? Entonces paz tenemos para con el Señor. ¿Lo encontraste más? Alabado sea el Señor. Pero fíjese qué maravilloso, ¿no? Nuestras conciencias fueron limpiadas por medio de la sangre de Cristo. Y ahora nadie nos puede acusar. Ni Satanás nos puede acusar. Y si alguien nos acusa, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Fíjese. Fíjese, si alguien nos acusa, no, Señor, yo ya pagué el precio por él. Yo ya limpié su conciencia de obras muertas por medio de mi propia sangre. ¿Vio? Ya no es por medio de... Porque cuando el sacerdote esparcía la sangre y el pecado era cubierto, ¿por qué? Porque no era el sacrificio que iba a limpiar la conciencia del hombre. ¿Vio? Entonces era momentáneo. Pero ahora el Señor, por medio de su sangre, limpió nuestra conciencia de obras muertas para siempre. Gloria a Dios. Para siempre, hermano. Amén. Para siempre. No es que usted se va a equivocar mañana y necesita un sacrificio para limpiar su conciencia delante de Dios de la falta que cometió. No, dice que el Señor limpió nuestra conciencia de obras muertas para siempre. Y cuando dice para siempre, es para siempre. ¿Vio? Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. ¿Sí vas a leer algo Sí, más? no, ahí en el 3:19, primera de Juan 3:19. Sí. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Fíjese. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Vio? Si no nos reprende nuestro corazón, ¿vio? ¿Vio? Y ahí entra la conciencia también. ¿Vio? Confianza tenemos para con Dios. ¿Vio? Sí, y qué sigue maravilloso. diciendo, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos, sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables. Fíjese qué maravilloso. Por eso, hermano, eso de poder entender o de que el Señor nos pueda revelar esto, ¿no? De que ahora tenemos una conciencia limpia. Eso es maravilloso. ¿Sabe cuántos años nosotros vivimos pensando que estábamos en falta, que le debíamos a Dios? ¿Vio? Habiendo entendido que habíamos sido comprados con su sangre, pero todavía Satanás lograba invadir nuestros pensamientos y hacernos creer a nosotros que no, mirá el pecado que vos cometiste allá, ¿te acordás allá? Y encima nos hacía recordar el lugar, la hora, ¿vio? Y con quién nosotros cometimos el pecado en aquel punto. Este pecado te anula tu comunión con Dios. Y nosotros ahí nos sentíamos en falta con Dios. Pero cuando vino esta palabra, ¿no? Ahora nosotros podemos, no, Satanás, no, mentira. El Señor limpió nuestras conciencias de obras muertas. Ese que vos estás acusando, ese murió en la cruz con Jesucristo. Amén, Ese fue Dios. Sepultado con nuestro amado Señor Jesús. Y ahora cuando el Señor Jesucristo resucitó con una nueva creación con Él, con una limpia conciencia. Gloria a Dios. Fíjese, con una limpia conciencia. Gracias, Señor. ¿Y quién podrá acusar? Fíjese lo que dice ahí en Romanos capítulo 8. Sí. Alabado sea el nombre del Señor. En el 8:33 podríamos leer. Podemos leer en el 32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, gloria a Dios. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Fíjese. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es el que nos justificó. Él es el que nos justificó. Él es el que nos perdonó. Él es el que limpió nuestras conciencias. Y dice, ¿y quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. Y el que además, fíjese qué maravillosa, hermano. Qué maravillosa esta gracia. Fíjese, el que además, dice, también dice,
resucitó y el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por Gloria a nosotros. Dios. Gracias, No, o sea, Jesús. no, Padre, no es un pecador. Yo pagué el precio por él. Yo limpié su conciencia de obras muertas para que te pudiera servir a ti. Y entonces, paz tenemos para con Dios. Por eso es que decimos que no tenemos pecado. Fíjese No. qué maravilloso. No hay conciencia de pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor la limpió. Amén. Gloria El a Señor Dios. la limpió. Fíjese lo que dice acá, en el mismo libro, en el versículo 9. Fíjese, dice el apóstol Pablo, verdad digo en Cristo y no miento, dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Vio? Él estaba hablando ahí de la aflicción que él tenía, porque esta gracia que fue dada a los gentiles también alcance a los israelitas. Pero fíjese lo que él dice, verdad digo en Cristo y no miento, dice, y mi conciencia, dice, ¿vio? Le daba testimonio. ¿De qué le daba testimonio? De que lo que él había creído era verdadero. ¿Vio? Porque le daba testimonio en el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo dónde nos guía? A toda verdad y a toda justicia. Y entonces la conciencia de él no lo acusaba a él de lo que él era cuando estaba en el judaísmo. No, le estaba llevando a él a que él se identifique con lo que era en Cristo y con lo que Cristo hizo con él. Así también con nosotros. ¿Vio? Y de la manera que Cristo lo hizo con nosotros, lo puede hacer con otros. Fíjese, limpiar las conciencias de obras muertas. Amén, Señor ¿Vio? Jesús. Por eso cuando la gente se acerca a nosotros, ¿vio? A veces muchas veces se acerca la gente a nosotros y nos dice, no, usted porque no sabe lo que yo hice en el pasado. Usted no sabe la historia de vida y no, con respeto lo decimos, no nos interesa saber lo que usted hizo en el pasado. Ni siquiera a Dios le interesa saber lo que hizo usted en el pasado. Amén, Lo que a Señor Dios le Jesús. interesa es que usted le dé lugar en su vida y en su corazón Gracias, para que Él Jesús. pueda entrar, hacerse cargo de su vida y limpiar su conciencia de obra muerta, para que usted no se sienta culpable de lo que el hombre viejo, aquel que murió en la cruz del Calvario con Jesucristo, hizo en este mundo. Porque usted no es el hombre viejo, usted es una nueva creación en Amén. Cristo Jesús. Y la nueva creación no tiene conciencia de pecado, tiene conciencia de reposo. ¿Vio? Gracias. Fíjese. ¿Por qué decimos que tiene conciencia de reposo? Por lo que dice ahí en el libro de Romanos también en el capítulo 11, creo que, no me acuerdo el versículo, son versículos que vienen a la mente, hermano. Que dice la palabra del Señor, el que ha entrado en el reposo del Señor, dice, ha reposado, dice, de sus obras como Dios reposó de la suya. ¿Vio? Y entonces hay una conciencia de reposo. ¿De reposo de qué? De que ahora nosotros nada tenemos que hacer para alcanzar nuestra salvación y mucho menos para alcanzar una conciencia limpia delante de Dios, porque el Señor ya lo hizo. Claro, lo que tenemos que hacer es creer. Es creer que el Señor ya la lo purificó. hizo. Amén, gloria a Dios. Fíjese, Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo, en el 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. fíjese qué maravilloso, hermano. Gracias, Jesús. Por eso la gracia es tan maravillosa. Nos da tanto descanso, tanta Sí. paz, tanta tranquilidad. Ya no hay nada que nos acuse. No estamos limpios delante de Dios y todo esto es por medio de la fe. Por eso el versículo tan conocido, ¿no? Y tanto que lo repetimos que en Romanos, ¿no? 1:17, que el justo por la fe vivirá. ¿No? Nosotros tenemos que creer lo que estamos leyendo, no solamente escuchando, sino que leemos, creemos y declaramos. Gloria al Señor. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Cómo la gracia alumbra. Por eso la gracia es una luz en el lugar oscuro. Y en nuestra conciencia había tanta oscuridad. Tanta oscuridad. Pero vino la gracia y nos alumbró. ¿Quién Gloria es la a Dios. gracia? La gracia no es un mensaje. La gracia es el Evangelio. Y la gracia es una persona. Es Jesucristo mismo. Gracias, Señor ¿Vio? Jesús. Fíjese qué maravilloso. Ahí en 1 de Timoteo capítulo 4 vamos a leer. Fíjese la conducta de estos hombres. Esto está hablando no de nosotros, sino de la conducta de los hombres en los últimos tiempos. Y fíjese cómo es su conciencia. Vamos a leer ahí en el capítulo 4, en el versículo 1, en adelante, para ver el carácter de estos hombres. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, Fíjese. por la hipocresía de mentirosos
que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Fíjese, aquí está hablando de hermanos, hermanos que escucharon la gracia de Dios, pero se volvieron atrás. Señor Jesús. Se volvieron atrás. Fíjese fíjese la conducta de ellos. Dice, pero el Espíritu, ¿vio?, dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, ¿y dónde estamos viviendo nosotros? En este último tiempo. Y si usted examina, ¿vio?, no juzga, no le estoy diciendo que juzgue, que examine. Examinar es una cosa, juzgar es otra cosa. Y nosotros no fuimos llamados para juzgar a los hermanos, no fuimos llamados para eso, ¿vio? Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Está hablando de hermanos que se volverán atrás, ¿vio?, que no, por no haberse afirmado, por no haberse arraigado en la gracia, ¿vio?, en la gracia pura, como nos hablaba hoy el hermano Antonio, ¿vio?, en la gracia pura, por no haberse arraigado y cimentado ahí, dice, se volverán atrás, ¿vio?, se volverán atrás. Escuchando, dice, en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, ¿vio? Y no está hablando, dice espíritus engañadores, pero no está hablando de un espíritu, ¿vio?, que flota en el aire, sino que está hablando del mismo Satanás influenciando a hermanos que se volvieron atrás de la fe, ¿vio?, que se volvieron atrás de la fe, llevándole a ellos a que no es tan así como Dios dice. No, eso de santificarse, no es tan así. Vos podés vivir en el mundo y podés vivir en la iglesia, o podés vivir en el Señor. Vos podés hacer lo que hacías antes y podés vivir, darle lugar a la vida de Dios. Y no, dice que en cuanto a lo que éramos antes, nosotros hemos muerto. ¿Y cómo vamos a vivir aún en esas cosas? O como que no es necesario congregarnos porque con la comunión de uno con Dios ya alcanza. Fíjese, ¿no? hoy nos hablaba el pastor justamente de eso. Es terrible eso, ¿no? Fíjese cómo Satanás fue tan sutil. Vio que él orquestó todo a través de esta pandemia. ¿Vio? Le llevó no solamente a las personas, a los hermanos, le llevó a que, no, hermano, usted tiene que cuidar su salud. Entonces mejor quédese en su casa y lea la palabra, ¿vio? Escucha la radio, que no está mal, porque si no, el Señor no nos llevaría a transmitir la palabra a través de los programas de radio. Es necesario para aquellos hermanos que no lo pueden hacer. Hay hermanos que desgraciadamente están postrados en sus hogares y no pueden moverse, no pueden asistir a la congregación. Pero Satanás le llevó a hermanos que sí pueden moverse, pueden tener esa capacidad de poder asistir a los cultos, a que con la comunión es suficiente, ¿vio? Y los separó del cuerpo, ¿vio? Y así lo va llevando, hasta tal punto que el hermano termina negando la fe. ¿Cómo niega la fe? No es necesario congregarse. Si me estoy escuchando la palabra en mi casa, con eso es suficiente, ¿vio? Y la palabra de Dios dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Sobre todo, dice, cuando aquel día se acerca. Cuando veáis que aquel día se acerca. Fíjese. Y el Señor no puede ir en contra de su palabra. Entonces dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, no dice que todos, gloria al Señor que no Gracias, todos, Señor algunos. Jesús. Pero igualmente es triste. Es triste, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, ninguno, y cuando estoy hablando de esto yo no estoy hablando de la salvación, que a eso se refiere el versículo, ¿no? Que ninguno deje de alcanzar lo que Dios tiene para él, ninguno de sus hijos, ¿vio? Pero Satanás lo saca del plano. Entonces dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se volverán atrás, escuchando espíritus engañadores. No es tan así como te enseñan en la iglesia, no es tan así, ¿vio? Y entonces, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonio. Fíjese cómo le llama al Señor, doctrina de demonio, ¿vio? Como hablábamos también estos días en el culto, ¿no? ¿Cuál es la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina?
¿vio? Porque hay dos enseñanzas, la mala enseñanza y la buena enseñanza. Y ayer cuando terminó el culto hablaba con el pastor y él me decía, la mala enseñanza también produce hombres religiosos. Pero la buena enseñanza, la verdadera enseñanza, produce a Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Y entonces nosotros tenemos que ser entendidos en estas cosas. Fíjese. Y escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, ¿vio? Mienten. No le están hablando la verdad. Le hacen creer a usted que ya le hablan la verdad, pero mienten. ¿Vio? Que teniendo cauterizada la conciencia, ¿vio? Ya no hay sensibilidad. Dios les está avisando a ellos. Mirá que vas por mal camino. Mirá que lo que estás hablando, yo no te envié a hablar esas cosas. Pero está tan cauterizada, tan insensible, ya perdió toda la sensibilidad. Cautiva la conciencia que ya no obedecen a la voz de Dios, no tienen sensibilidad para la voz de Dios. Prohibirán casarse, fíjese. Y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó, dice, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, dice. Fíjese qué maravilloso. Y nada es de desecharse. ¿Vio? Por eso nosotros tenemos que inclinar el oído a esta gracia. La gracia es la única que nos va a llevar a nosotros a conocer su santa y preciosa voluntad. Y la gracia nos da libertad en abundancia. Amén, gloria a Dios. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Fíjese qué maravilloso, amado hermano. Fíjese, por eso esto de saber que Dios limpió nuestras conciencias, que el Señor Jesucristo limpió nuestras conciencias por medio de su sangre, para que podamos servir a Dios, es maravilloso. Ahora podemos servir a Dios. Veo que antes nosotros cometíamos una falta y decíamos, no, yo ya, ¿qué le voy a hablar? ¿Le voy a hablar al vecino? Si mira lo que soy yo. Y decíamos, no, yo no puedo ir al culto porque mira lo que hice. Pero dice Dios que limpió nuestras conciencias. Eso no nos habilita a nosotros para darle lugar a la carne y satisfacerla en su deseo. Porque dice que a libertad fuimos llamados. Fíjese. Pero no para dar ocasión a la carne, sino para servir por amor los unos a los otros. Fíjese, pero que nuestra conciencia fue limpiada de obras muertas para que nosotros le sirvamos a Dios, eso es una realidad. Eso es una realidad, hermano. Aunque usted cometa un error y el Espíritu Santo le va a llevar a dolerse y a arrepentirse y restaurar su comunión con Dios, pero aunque usted haya cometido ese error no mancha lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén, Él limpió su conciencia para siempre la limpió. Fíjese qué maravilloso. Y eso es lo más precioso de esta gracia, ¿no? Que ahora nosotros tenemos una limpia conciencia, una conciencia de reposo delante de Dios. Fíjese Gracias, qué maravilloso. Señor Jesús. Sí, amor, ¿querías compartir algo ahí? Un descanso, sí. Es un descanso y una libertad que tenemos en Cristo ahora, ¿no? Sí. Porque dice, ¿no? Si nosotros vamos leyendo la palabra, creyendo en la palabra, declarando la palabra en el momento de la dificultad de la prueba, el Espíritu Santo lo va haciendo una realidad en nosotros. Sí. ¿No? Fíjese qué maravilloso, ¿no? Tener una limpia conciencia. Y eso me hace pensar, vio que cuando una persona acusa a otra de un delito, ¿vio? Y la persona que es acusada es inocente, ¿vio? Y todo el mundo le acusa. No, vos sos un ladrón, pero él tiene una limpia conciencia. ¿Vio? Mi conciencia no me acusa. ¿Vio? Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso, saber que ahora delante del Padre nosotros tenemos una conciencia limpia y que podemos acceder confiadamente a donde Él está para poder encontrar el oportuno socorro. Eso es maravilloso, hermano, porque ya no hay nada que nos acuse. Gloria a Dios. No hay nada. El Señor quitó todo aquello que nos acusaba. Fíjese lo que dice ahí en 1 de Pedro 3, 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de las carnes, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Fíjese, que habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Fíjese, el bautismo que corresponde a esto, y acá Pedro viene hablando
de cuando entraron en el arca Noé y las otras 7 personas, dice. Fíjese. Y entonces habla de la figura del bautismo por las aguas. Pero dice acá la palabra, el bautismo que corresponde a esto, y está hablando del bautismo de la cruz, donde nuestro viejo hombre fue llevado a la cruz, fue sumergido, ¿vio? Sumergido en la muerte de Cristo, y cuando el Señor resucitó, podríamos decir, cuando el Señor emergió, lo que emergió no fue el viejo hombre, fue una nueva creación en Cristo Jesús. Y entonces dice el apóstol Pedro, fíjese que no se contradice con el apóstol Pablo. No se contradice. El bautismo que corresponde a esto, dice, ahora nos salva, dice. ¿Cuál es el bautismo que corresponde a este? El de la cruz. Amén. ¿Vio? Ese nos salva. No quitando, ¿vio? Fíjese, no quitando, dice, las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Vio? Entonces ahora nosotros nos podemos acercar. Confiadamente, ¿vio? Gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Ahora podemos decir, como dijo Jesús, delante de la tumba de Lázaro. ¿Vio? Podemos decir, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. ¿Por qué? Porque hay una conciencia de reposo. ¿Vio? Hay una limpia conciencia delante de Dios. Yo sé que tú siempre me oyes. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Antes Dios no podía oír al hombre porque estaba sumergido en su pecado. Pero ahora Dios puede oír a aquel que fue comprado y limpiado con la sangre de Cristo. Ahora esta nueva creación puede acercarse confiadamente, puede entrar, ¿vio? Puede entrar. Antes solamente el sumo sacerdote y de una manera, ¿vio? Que lo pudieran sacar. Pero ahora podemos entrar confiadamente. ¿Por qué? Porque delante del Padre, entre el Padre y nosotros, está la sangre de Cristo, que da testimonio que nuestra conciencia fue limpiada de obras muertas. Fíjese qué maravilloso, hermano amado. Jesús. Dice 4:15 de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjese qué maravilloso. Que antes no podíamos hacer. Qué maravilloso, hermano. Es hermoso, Jesús. Es hermoso saber que ahora nosotros caminamos por este mundo, ¿vio? Con una limpia conciencia. Así que ya no se sienta culpable. ¿Vio? Y lo más maravilloso, que para alcanzar esa limpia conciencia, nosotros no hicimos nada. No hicimos nada, solamente que creer en aquel sacrificio que Cristo hizo, ¿vio? Creímos en ese sacrificio, pero no hicimos ningún acto que nos hiciera a nosotros merecedores de esa limpia conciencia. No hicimos nada nosotros. El que lo hizo fue el Señor. Amén. Él derramó su sangre. A Él nuestra limpia conciencia le costó el derramamiento de sangre. Fíjese. No era con agua, ya no era con agua. Ni con la sangre de los toros, ni de los machos cabríos. Era con su propia sangre. Él limpió nuestras conciencias. Fíjese qué maravilloso. Por eso dice acá Pedro, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Vio? Y cuando el sacerdote era purificado, no quitaba esa purificación, no quitaba las inmundicias de la carne, ¿vio? Pero limpiaba, él tenía una limpia conciencia delante, no tenía limpia conciencia, no limpiaba su conciencia, limpiaba su carne exteriormente, pero no sacaba ni lo que estaba dentro de él, ni limpiaba su conciencia, ¿vio? Pero acá la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo, por medio de su sangre, limpió nuestras conciencias. Por eso dice más arriba, pero venido Cristo. Fíjese qué maravilloso. Él limpió nuestra conciencia, dice. Dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra del Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Fíjese qué maravilloso. Gracias, Jesús. Poder servir a Dios con limpia conciencia. El pastor Jesús. nos decía eso hoy, ¿no? Antes, habiendo conocido que éramos hijos de Dios y que habíamos sido comprados con la sangre de Cristo, teníamos temor de servir a Dios. ¿Por qué? Y porque fíjate lo que yo hice en el pasado. Fíjate cómo yo le contesté a mi esposa. Fíjate lo que yo le hice a mi hijo. ¿Y será que Dios? Pero dice que Dios limpió nuestras conciencias. Limpió de todo eso.
Ah, ¿qué quiere decir eso? Ah, bueno, hagamos lo que queramos, total, Dios limpió nuestra conciencia. No, es que ese amor que Dios manifestó para con nosotros nunca nos va a llevar a nosotros a hacer algo en contra de ese amor. Es que tampoco lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Gloria a cuando Dios. Cristo se Nuestra manifiesta, vida se manifiesta. ¿vio? Cuando Cristo nuestra vida se manifiesta, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. ¿Vio? Entonces, Colosenses 3:3. 3:3, fíjese. Entonces lo que se manifiesta en nosotros ya no es nuestra vida, ¿vio? Sino que es Cristo en Gloria a nosotros. Dios, Qué gloria a maravilloso, Dios. hermano, con Gracias, una Señor limpia Jesús. conciencia. Por eso, Amén, hermano amado, gloria a ahora Dios. cuando usted se acerque al Señor, Mm. ¿vio? Cuando usted se acerque, no se acerque con temor. Sino confiadamente. Vio que habíamos leído nosotros también ahí en el libro de Hebreos también. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo, creo que en el capítulo 10. No, donde dice, y no nos hemos acercado, dice, al monte que se podía palpar, dice. Mm. Creo que es en el capítulo 10. Alabado sea el nombre del Señor. Estos son versículos que vienen a la mente, hermano, y a veces no lo podemos. A ver, ya lo vamos a encontrar. Fíjese. ¿Por qué ese versículo? Que no nos hemos acercado al monte que se podía palpar, sino que nos hemos... Porque ahora hay una limpia conciencia y entonces podemos acercarnos a Dios sin temor. Sin temor, sin temor. Cuando hablo sin temor, sin miedo. Sin miedo, ¿vio? Ellos no se podían acercar al Señor en aquel monte, en el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque cuando escuchaban la ley, ¿vio? Su conciencia le acusaba. Su conciencia, cuando la ley le decía no matará, su conciencia le acusaba. ¿Vio? Pero ahora nos acercamos al Señor con una limpia conciencia. No al monte que ardía, dice la palabra, ahí va a leer mi esposa, sino al monte de Sión. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. ¿El capítulo? 12:18. Ahí nomás estaba. Eso sí lo que había hablado. Habíamos compartido. Usted lo puede buscar ahí, hermano. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Fíjese, ¿por qué rogaban que no? Porque su conciencia le acusaba. Claro. Le acusaba su conciencia. Ahí está la ley. Ellos le dijeron a Moisés, no, que no hable el Señor con nosotros porque vamos a morir. Habla tú con Dios y nosotros oiremos, dice. Y todavía aún fue más su arrogancia. Todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer. Pero su conciencia le estaba acusando. Sí. Fíjese. En el 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Si no, acá viene, ¿no? Lo que venimos hablando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, gloria a Dios, Aleluya. a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y ahí a está la la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Fíjese que es maravilloso, hermano. Gracias, es maravilloso. Gracias, por eso, eso de que el Señor Gloria limpió a Dios. nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Eso tiene que ser, no tiene que ser un conocimiento solamente, eso tiene que ser una realidad en nosotros. ¿Vio? Y eso nos produce a nosotros gozo. Gozo, ¿vio? Ahora nos podemos acercar confiadamente. Ahora puedo ir y decirles, como dijo el Señor, Padre, yo sé que siempre me oye. ¿Vio? Yo sé que siempre me oye. ¿Vio? Y eso es maravilloso. Y lo más maravilloso de eso es que para alcanzar esa limpia conciencia, lo que el Señor hizo es suficiente. Él derramó su sangre. Por eso fíjese lo que leía mi esposa ahí. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, y a Dios, el juez de todo, el que juzga. ¿Vio? El único que juzga es Dios.
pero como nos ve a través de la sangre de su Hijo y ve que nuestra conciencia está limpia por medio de su sangre, entonces no tiene nada que juzgar. O sea, no nos puede juzgar a nosotros como pecadores. No, fue limpiado, dice el Señor. No, Padre, yo lo limpié, pagué el precio por él. Amén. Acá está. ¿Vio? Por eso dice que me maravillaba también lo que hoy nos compartía el pastor, de que entre lo que nos compartía, miraba ese versículo que cuando María Magdalena quiso tocar al Señor, le dijo al Señor, no me toques, dice, porque todavía no he ido al Padre. ¿Vio? Y ahí hay algo precioso que se puede entender, que él tenía que irse. ¿Por qué tenía que ir al Padre? Porque ahí se cumple, ¿vio? Es un poco largo de explicar, pero ahí se cumple la figura de los dos palominos. ¿Vio? ¿Por qué se cumple la figura de los dos palominos? Porque un palomino era muerto y era presentado en ofrenda, y el otro palomino era manchado con la sangre de este que estaba muerto y era liberado al cielo. Y ahí se cumple la figura. Cuando él le dijo a María Magdalena, no me toques porque todavía no he ido al Padre, es porque él tenía que ir con su sangre. Por eso dice ahí en el libro de Hebreo que él entró en el lugar santísimo no con sangre ajena, sino con su sangre. Él entró en el lugar santísimo y le fue a mostrar al Padre que él había pagado el precio. Fíjese, y ya pagué, Padre. Y entonces ahora, por medio de que lo que él hizo, ahora nosotros podemos acercarnos a Dios con limpia conciencia. El Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros. Gloria a Dios. La sangre del testimonio, ¿vio? Porque cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo, ¿vio? Y después de que él rociaba ahí el altar, él veía la sangre, Dios veía la sangre del testimonio. ¿A dónde? En el arca del testimonio. Él veía la sangre. Y entonces cuando él veía la sangre, el pueblo recibía el perdón de su pecado. ¿Vio? El pueblo recibía. Y hoy cuando Dios ve la sangre, no solamente que nosotros alcanzamos el perdón, sino que alcanzamos la justicia. ¿Vio? Alcanzamos la justicia, somos merecedores, o mejor dicho, no somos merecedores. Dios, a través de Jesucristo, nos otorga su justicia por lo que Cristo hizo. Gloria a Dios. ¿Vio? Por lo que Cristo hizo, no por algo que nosotros hayamos hecho. Por eso digo, no somos merecedores, porque si no, entonces nos estamos atribuyendo a nosotros. Y es por lo que Cristo hizo. Dios. No, Él nos atribuye su justicia y una limpia conciencia. Gloria a Dios. Por eso, amado hermano, Jesús. cuando usted ahora se mire, se tiene que mirar como una nueva creación con una limpia conciencia delante de Dios. Amén. Gloria. Alabado sea el Por nombre la del fe. Señor. Por la fe. Por la Por la fe. ¿Y qué es la fe? Y la fe cuenta las cosas que no son como si fuesen, dice. Sí, la fe cuenta las cosas que no son como si fuesen. Pero la fe es la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios dice es lo que Dios dice de nosotros. Y si Dios dice que nosotros somos santos, justos y perfectos y que tenemos una conciencia limpia y una conciencia de reposo, entonces ¿quién puede decir lo contrario? Gloria a Dios. Nadie puede decir, no, pero a mí el pastor me dijo que mi conciencia me acusa, pero Dios dice que Ni su siquiera lo que conciencia, hagamos. ni siquiera lo que hagamos, ni siquiera es la persona que usted más ama, ¿vio? Dios dice que su conciencia fue limpiada. Sea Dios veraz y Y todo hombre mentiroso. Fíjese, Gloria es a maravilloso, hermano. Gracias, Señor bendiga Señor su vida. Jesús. No sé, quería agregar Amén. algo más. Lo único que ahora ya podemos acercarnos a Dios confiadamente, ¿no? Y que no nos sintamos más culpables. Sí. Es horrible sentirse culpable. Es muy feo sentirse culpable. Pero ya no somos culpables. Amén. Sino que Él llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. Lo crucificó, lo mató, Y lo lo sepultó y nunca más resucitó. Amén, gloria a Dios. Sino que ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Y lo que Él es, somos nosotros. en Amén. esta tierra. Fíjese Gloria a qué Dios, maravilloso, hermano amado. Amén. Gracias, Una Señor limpia Jesús. conciencia. Gracias. Una Señor. limpia conciencia. Y ahora por eso me maravillaba lo que decía Romanos 8, 32, 33. Dice, ¿quién acusará? Dice. ¿Quién nos acusará? ¿Quién condenará? Dice. Si Cristo es el que murió. Más aún, dice, el que resucitó, dice. Y el que además está sentado a la diestra. A la diestra del Padre. Él intercede por nosotros delante del Amén. Padre, como Gracias, aquel sumo Señor sacerdote, Jesús. ¿vio? Entonces Gloria a ahora Dios. nosotros tenemos una limpia conciencia. Gloria a ¿Para Dios, qué? Dice, aleluya. para que sirvamos al Dios vivo. Qué maravilloso, Amén. hermano. Poder entender esto nos trae a nosotros un descanso, un Amén. gozo. Gracias, ¿vio? Señor. Un gozo tan grande, ¿vio? Que nada puede sacarnos de ese gozo, nada.
¿Vio? No deje que nada ni nadie le saque ese gozo que Dios le da a usted al saber que ahora usted tiene una limpia conciencia delante de Dios. Que Jesucristo pagó el precio y que por medio de esa sangre Él limpió su conciencia de obras muertas para que le pudiera servir a Dios. Gracias, a hoy con toda libertad, hermano. Gracias, mi Señor. Gracias le damos al Señor. Agradecemos al Señor por este programa que hemos podido hacer. Le invitamos a que usted pueda escucharlo nuevamente en la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, y usted pueda suscribirse. ¿Cuál es el fin de que usted se pueda suscribir en la página? Que usted pueda recibir continuamente el enriquecimiento de esta gracia y que por medio de usted pueda usted compartirlo a través de su Facebook, a través de sus redes sociales, para que otros hermanos, otras personas puedan recibir este conocimiento de esta gracia para poder ser libres, ¿vio? Para poder ser libres, ¿vio? Y eso es maravilloso, hermano. Así que le invitamos a que usted se pueda suscribir y lo pueda compartir. Le invitamos también a los cultos. El día martes tenemos culto virtual, no se olvide, a las 20 horas. Sí. Usted nos puede mandar un mensaje a través del Facebook o nos puede mandar también a través del celular 15 54 13 0999 para que nosotros lo podamos introducir allí en la reunión virtual y usted pueda participar con nosotros, hermanos amados. Les saludamos a todos los hermanos. Al pastor también les saludamos, a nuestra hermana Ramona. El Señor les bendiga. Y bueno, hermanos amados, que el Señor le alcance mayor claridad de esta gracia. Gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a orar y ya nos vamos a despedir. El día viernes tenemos reunión. El día viernes tenemos programa nosotros de 13 a 14 horas. Y el día viernes está el pastor de 9 a 10 de la mañana. Escuche, hermano, escuche esta gracia, que lo va a enriquecer y le va a traer mayor libertad, ¿vio? Mayor libertad. Porque si bien nosotros somos siervos de la justicia, pero el Señor nos llamó a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que está en Cristo. Amén. Ahí está la libertad, en Cristo. No para la carne, sino para vivir en el Espíritu. Amén. El Señor le bendiga, amado. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Jesús. Padre amado, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por poder compartir esta tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que tú bendigas, Señor, la vida de mis hermanos, Señor, que nos han escuchado en esta noche. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra dice que tú has limpiado nuestras conciencias de obras muertas, Señor, de lo que nosotros éramos en Adán, Señor. Tú lo has limpiado para que podamos servir al Dios vivo. Señor, gracias para que podamos servirte a ti, Señor, con una limpia conciencia. Ya no hay nada que nos acuse delante de ti, Señor, porque tu Hijo amado Jesucristo está para interceder por nosotros, para, Señor, recordarte a ti, Señor, que Él pagó el precio, que su sangre fue derramada sobre nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendice, Señor, la vida de Franco, Señor, bendice a este niño, Señor, que tu poder, Señor, sea manifestado en él para la sanidad de su cuerpo, y no solamente para la sanidad de su cuerpo, sino para su salvación y la salvación de sus padres, de sus familiares, Señor, dando testimonio de esta gracia maravillosa. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.